Momento histórico, Paco, porque Sí. debuta Nino con el Elche a los 40 años. En primera división, Eso es. aunque él ya jugó en primera división. Nino nunca fue una promesa, nunca fue portada, nunca fue el próximo, nunca fue tendencia. Nino fue otra cosa, fue el que se quedó. En un fútbol obsesionado con subir rápido, con llegar pronto, con desaparecer si no lo logras, Nino construyó su carrera en el lugar menos glamuroso posible, la espera. Desde muy joven entendió una verdad incómoda: no todos los futbolistas están hechos para llegar arriba, algunos están hechos para sostener. No tenía un físico dominante, no tenía una técnica que llenara vídeos, no tenía un representante empujando titulares, tenía algo más silencioso: regularidad. Mientras otros buscaban un salto inmediato, Nino aprendía el oficio. Segundas divisiones, campos pequeños, presión constante. Ahí es donde se forja su carrera, porque Nino no aprendió a jugar cuando todo era favorable, aprendió cuando el error se pagaba caro. Delantero de área, movimientos cortos, definición limpia, nada espectacular, nada superfluo. Goles de los que no se celebran dos veces, pero que valen temporadas. Nino empieza a aparecer en equipos que no aspiran a títulos, aspiran a sobrevivir. Y ahí el delantero no vive del brillo, vive del acierto. Poco a poco, sin que nadie lo anuncie, su nombre se repite. Temporada tras temporada, club tras club, no llega como estrella, como garantía. Nino no necesitaba 10 ocasiones, a veces le bastaba una. Ese tipo de delantero no genera debate en verano, pero se echa de menos en marzo. Mientras otros suben y bajan, él se mantiene. No porque sea imprescindible para todos, sino porque nunca sobra. Y eso en el fútbol profesional es una rareza. Nino empieza a construir algo que no se ve en estadísticas globales: confianza colectiva. Los entrenadores saben qué van a obtener, los compañeros confían en sus movimientos, la afición aprende a respetarlo, sin idolatría, sin épica. Respeto. Ese respeto no llega de golpe, se gana con los años, y Nino estaba dispuesto a pagar ese precio. No buscaba el salto a la élite, buscaba seguir jugando, seguir siendo útil, seguir marcando, seguir estando. Y esa mentalidad, cuando se mantiene durante tanto tiempo, acaba encontrando un lugar propio. Un lugar donde no importa lo que prometiste, importa lo que cumples. Ese lugar tenía nombre: Elche. Pero esa relación no empezó como una historia romántica. Empezó como empiezan las relaciones reales, sin promesas, sin expectativas y con mucho trabajo por delante. Hay futbolistas que pasan por los clubes y hay futbolistas que regresan. Nino pertenece al segundo grupo. Su carrera no es una línea ascendente, es un círculo. Va, vuelve, se adapta y vuelve a empezar. Nunca da el salto definitivo a la élite permanente, nunca desaparece del mapa, siempre está a medio camino. Y ahí es donde aprende a sobrevivir. Cada nuevo equipo supone lo mismo: volver a demostrar, volver a ganarse el sitio, volver a marcar. Nino nunca llega con estatus, llega con una pregunta encima: ¿seguirá siendo fiable? Y casi siempre la respuesta es la misma: sí. No deslumbra, no arrasa, cumple. En segunda división esa palabra es clave, porque no hay margen para el error, porque cada gol pesa al doble, porque cada punto define temporadas enteras. Nino entiende ese contexto como pocos. No juega para el vídeo resumen, juega para el resultado. A veces marca 5 en un año, a veces 15, pero casi siempre marca cuando el equipo lo necesita. Ese tipo de delantero no te gana ascensos solo, pero se mantiene vivo. Y eso explica algo muy importante: porque pase lo que pase, su nombre siempre vuelve a aparecer. No como apuesta, como solución. Cuando un club necesita experiencia, cuando necesita a alguien que no se esconda, cuando necesita goles sin ruido, ahí está Nino. Su carrera avanza a base de confianza renovada. Nadie lo ficha por lo que promete, lo fichan por lo que ya ha hecho. Nino se convierte en ese futbolista que los entrenadores quieren tener, aunque no sepan muy bien explicarlo, porque no ocupa portadas pero tampoco falla. Ese patrón termina llevándolo al lugar donde todo encaja mejor que en ningún otro: Elche. Un club sin urgencia de estrellas, una afición acostumbrada a sufrir, un contexto donde el esfuerzo pesa más que el hombre. Nino no llega como ídolo, llega como uno más, pero algo cambia, porque por primera vez no se le pide solo que cumpla, se le pide que represente. Y ahí empieza la parte más importante de su historia, porque hay un momento en el que un jugador deja de ser delantero y se convierte en símbolo. Hay futbolistas que juegan en un club y hay otros que se confunden con él. A Nino no le pasa de golpe, le pasa con el tiempo, porque la identidad no se impone, se construye. En Elche nadie le pidió que fuera estrella, le pidieron algo mucho más difícil: que estuviera siempre. Estuviera cuando se ganaba, estuviera cuando se sufría, estuviera cuando no había nada que celebrar. Y Nino estuvo, no como líder de discursos, no como figura mediática, como delantero que no se esconde. En partidos cerrados, en tardes grises, en campos donde cada balón quemaba, ahí es donde empezó a pasar algo. La grada dejó de verlo como el delantero del equipo, empezó a verlo como uno de los suyos, no porque besara el escudo, no porque hiciera gestos, porque respondía. Cuando el equipo necesitaba un gol, aparecía. Cuando el equipo no jugaba bien, seguía ofreciendo soluciones, sin protestar, sin señalar a nadie. Ese tipo de futbolistas no genera idolatría instantánea, genera confianza. Y la confianza en clubes como el Elche vale más que cualquier promesa. Nino empieza a ser algo más que un delantero fiable, empieza a ser referencia, los compañeros lo buscan, los jóvenes lo miran, los entrenadores se apoyan en él, no porque sea el mejor, sino porque nunca falla en lo esencial. Ese es el momento clave, cuando el jugador deja de ser evaluado partido a partido y empieza a ser valorado por lo que representa. Nino no necesitaba marcar cada semana para ser importante, bastaba con estar, con moverse bien, con ofrecer salida, con aparecer en el momento justo. Ese tipo de delantero ordena equipos sin tocar balón, y eso no se ve en las estadísticas, pero se siente en el campo. Poco a poco Nino deja de ser un hombre más en la plantilla, se convierte en parte del paisaje, y cuando eso ocurre el jugador ya no pertenece solo al club, pertenece a la memoria colectiva. Elche no recuerda a Nino por un gol concreto, lo recuerda por todos, por los importantes, por los feos, por los que valieron puntos cuando nadie miraba. Ese tipo de recuerdo no se borra con el tiempo, y mientras su carrera avanzaba algo más empezó a hacerse evidente: el cuerpo ya no respondía igual.
igual. Los minutos se dosificaban, las carreras eran más cortas, la recuperación costaba más, pero la identidad ya estaba construida. Y cuando eso ocurre, el paso del tiempo se vive distinto, porque ya no juegas solo por ti, juegas por lo que representas. Y ahí comienza la parte más dura de cualquier carrera larga, aceptar que el cuerpo cambia pero el rol no desaparece. El tiempo no avisa, no llega de golpe, no se anuncia. Simplemente un día notas que ya no llegas igual. Para Nino ese momento no fue un partido concreto, fue una suma de sensaciones. La arrancada un poco más lenta, la recuperación más larga, el cuerpo pidiendo descanso antes de lo habitual. Nada dramático, nada definitivo, pero suficiente para entender algo clave. El fútbol ya no se podía jugar igual. Nino no luchó contra eso, lo entendió. Empezó a dosificarse, a elegir mejor los movimientos, a ahorrar esfuerzos innecesarios. Donde antes corría por inercia, ahora corría por lectura. Ese cambio no es fácil. Muchos futbolistas veteranos intentan competir como cuando tenían 25, y ahí se rompen. Nino hizo lo contrario, aceptó que su valor no estaba en repetir esfuerzos, estaba en aparecer en el momento exacto. Los minutos empezaron a gestionarse, las titularidades ya no eran automáticas y aún así su presencia seguía teniendo sentido, porque Nino ya no jugaba solo para marcar, jugaba para ordenar, arrastrar centrales, fijar defensas, abrir espacios. Ese trabajo no se aplaude, pero se nota cuando no está. Los entrenadores lo sabían que, aunque no pudiera sostener 90 minutos cada semana, su entrada cambiaba partidos, no por velocidad, por timing, y eso es algo que solo da la experiencia. La grada también lo entendió, ya no se le pedían cifras, se le pedía compromiso, y eso nunca faltó. Nino empezó a ser gestionado como se gestiona a los futbolistas importantes, con cuidado. No para proteger una inversión, para proteger una historia. Porque cuando un jugador lleva tanto tiempo contigo ya no es solo rendimiento, es pertenencia. El paso del tiempo no lo apartó del equipo, lo recolocó. De delantero principal a delantero sustitucional. Y aceptar eso es una de las decisiones más difíciles de cualquier carrera larga. Nino lo aceptó sin ruido, sin entrevistas explicativas, sin reproches, simplemente adaptándose. Ese tipo de adaptación no te alarga la carrera hacia arriba, pero te la alarga con dignidad. Y cuando llegas a ese punto ya no juegas pensando en el futuro, juegas pensando en cerrar bien, no en irte pronto, en irte cuando toque. Y ahí empieza la última parte de su historia, no la del descenso físico, la del valor de quedarse. En el fútbol moderno, quedarse no suele ser una virtud. Marcharse a tiempo, buscar el último contrato, alargar la carrera lejos del desgaste, eso es lo habitual. Nino hizo lo contrario. Cuando ya no era imprescindible, cuando los minutos se reducían, cuando el cuerpo pedía menos exigencia, se quedó. No por falta de opciones, no por comodidad, por convicción. Porque para Nino el Elche ya no era solo un club, era un lugar propio. Quedarse no significaba estancarse, significaba asumir un rol distinto. Ya no era el delantero al que todo giraba alrededor, era el delantero que daba sentido a lo que giraba. Ese tipo de decisión no se entiende desde fuera, porque desde fuera se mide todo en cifras, en minutos, en titulares. Desde dentro se mide en algo mucho más simple, utilidad. Nino seguía siendo útil, no siempre en el marcador, siempre en el vestuario. Los jóvenes lo miraban no como un ídolo lejano, como un ejemplo cotidiano. Entrenaba igual, competía igual, aceptaba decisiones sin ruido. Ese comportamiento construye cultura y los clubes pequeños viven de eso. Nino no se convirtió en leyenda por un gol decisivo en una final, se convirtió en leyenda por no marcharse cuando dejó de ser cómodo quedarse. Porque quedarse implica exponerte, a que te vean fallar, a que te vean perder protagonismo, a que te recuerden también en la bajada. Nino aceptó eso, no quiso que su recuerdo fuera solo el de goleador joven, quiso que fuera el de futbolista completo, el que marcó, el que ayudó y el que sostuvo. Ese tipo de legado no se construye marchándose a tiempo, se construye aguantando el paso del tiempo, aguantando el cambio de rol, aguantando el silencio mediático. Y cuando llegó el momento de pensar en el final, Nino no necesitaba decidirlo a toda prisa, porque ya había hecho lo más difícil, quedarse cuando nadie te obliga. Eso transforma cualquier retirada ya no en un abandono, en un cierre natural, y ese cierre en su caso no iba a ser triste, iba a ser coherente, porque su carrera nunca fue de picos, fue de continuidad. Solo quedaba entender que deja a alguien que nunca se fue del todo. Cuando Nino dejó el fútbol no hubo sensación de vacío, hubo algo distinto, tranquilidad, porque su carrera no se recuerda por un gol concreto, ni por una temporada aislada, ni por un momento viral, se recuerda por haber estado siempre. Nino no fue un delantero que cambió la historia del fútbol español, fue el delantero que sostuvo la historia de muchos equipos cuando nadie miraba, y eso es mucho más difícil. En un fútbol obsesionado con llegar rápido, con irse a tiempo, con no quedarse demasiado, Nino hizo justo lo contrario, se quedó, aguantó, aceptó cada fase de su carrera sin traicionarse, no persiguió la élite cuando ya no era realista, no buscó escapar del paso del tiempo, no maquilló su final, lo vivió. Vivió el fútbol como lo había entendido siempre, desde el trabajo, desde la utilidad, desde el compromiso diario. Por eso cuando se habla de Nino no se habla de decepción, se habla de respeto, respeto del vestuario porque siempre cumplió, respeto de los entrenadores porque nunca falló en lo básico, respeto de la grada porque nunca se escondió. Ese tipo de respeto no se compra con goles espectaculares, se gana con años. Nino fue el delantero que marcó cuando hacía falta, pero también el que aceptó cuando ya no tocaba marcar. Supo cambiar de rol sin perder identidad, supo pasar de protagonista a apoyo, de titular indiscutible a referencia silenciosa. Y eso en el fútbol profesional
profesional es una de las transiciones más difíciles. Muchos no lo superan, Nino sí. Por eso su retirada no se siente como una pérdida, se siente como un cierre natural. No dejó una pregunta abierta del tipo ¿y si? Dejó una certeza. Hizo todo lo que estaba en su mano. Su legado no está en vitrinas, está en la memoria de los que entienden el fútbol real. El fútbol de segunda, el fútbol de invierno, el fútbol donde cumplir vale más que prometer. Nino representa a todos esos jugadores que no salen en los documentales grandes, pero sin los cuales el fútbol no se sostiene. Jugadores que no hacen ruido pero que cuando faltan se notan. Y quizá esa sea la mejor forma de medir una carrera. No por lo alto que llegaste, sino por cuánto tiempo fuiste necesario. Nino lo fue durante muchos años, y eso en este deporte es dejar huella.